siguiendo al rey. Y hoy vamos a ver un pasaje ahí en Marcos capítulo 11, creo que un pasaje, si pudiéramos darle un adjetivo crucial en la vida del Señor Jesucristo. Es un todo o nada, y lo vamos a ver ya mientras nos adentremos en el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos capítulo 11, versículos 1 al 11. No lo vamos a leer ahorita, porque quiero darles unos antecedentes, para luego ir versículo por versículo, o por lo menos porción por porción, para entrar de lleno. Por lo pronto, déjame darte un marco de referencia en dónde estamos ubicados aquí en este capítulo 11, versículos del 1 al 11. Una cosa que estaba pasando, y aquí te voy a pedir que vayamos a la Biblia, ojalá que si no eres rápido para mover de un lado a otro, no te preocupes, aquí lo leemos. Primero, en este marco de referencia, esperaban que el reino de Dios se manifestaría de un momento a otro. Ese es un marco de referencia, es lo que estaba pasando en ese momento. Los judíos, la nación de Israel, el pueblo o la mayoría estaban esperando que el reino se decía, bueno, si este es el rey, entonces su reino se va a manifestar de alguna o de otra manera en algún momento dado. Lucas 19:11, por favor, si me acompañas, y vamos al pasaje solo para saber que realmente lo que estoy diciendo es correcto. Lucas 19, capítulo 11, Lucas capítulo 19, versículo 11. Oyendo estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola. Fíjate bien, antes de la entrada triunfal en el libro de Lucas, Jesús dice una parábola. Dice, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Qué curioso, ¿verdad? Antes de entrar a la ciudad, Jesús está diciendo una parábola donde dice, tiene que haber una pausa, de aquí a que yo entre y yo regrese, ahora sí con el reino de Dios, a instaurar el reino, tiene que haber un tiempo, tiene que haber una pausa, porque ellos estaban pensando que el reino se efectuaría inmediatamente. Así es que es un tiempo, y aquí aprendemos que, bueno, mientras llega el Señor Jesucristo, hay una pausa y nosotros tenemos que trabajar con los recursos y los dones que Él nos da. Así es que ahí está una parte de este marco de referencia. Otro aspecto, había mucha gente ahí, era la última semana, era la semana de la Pascua, y había mucha gente ahí en Jerusalén. Por eso el gentío y la multitud de lo que vamos a leer ahorita. Entonces, así es que el pueblo tenía otra expectativa. Esperaba que el Señor Jesús ya los pudiera librar del yugo del imperio romano. Entonces, esa es una parte de este marco de referencia. Y una cosa que nos enseña esto es que el plan eterno de Dios, o en el plan eterno de Dios, todo está perfectamente calculado, los tiempos, las personas, las circunstancias, las situaciones. Así que en el plan eterno de Dios, hermanos, todo está calculado. Las circunstancias que suceden en la vida, esta pandemia, todo está calculado de acuerdo al perfecto plan de Dios de venir a instaurar su reino. Y en esta pausa, tú y yo estamos involucrados en esos planes. Qué gran privilegio, ¿verdad? Que tú y yo estemos involucrados en los planes de Dios. Así es que, continuando con este marco de referencia, entonces, en el plano personal, nada pasa por casualidad. Dios lo permite para cumplir las metas personales, las metas en nuestra vida. Esa es la referencia, ese es el marco. Así estaba la situación. Continuando el plan de Dios, nada pasa por casualidad. Lo vamos a ver en el pasaje. Y en cuanto a ti y a mí, en nuestras vidas, nada pasa por casualidad en todo lo que Dios lo que nos pasa en esta vida. La serie, Siguiendo al Rey. Pues vamos a ver como título, la entrada triunfal en la ciudad de Jerusalén. Y vamos a ver dos aspectos o dos puntos, si tú quieres ahí anotar. Uno, vamos a ver instrumentos que movilizan el plan de Dios. Hay instrumentos
que Dios utiliza y Dios usa para movilizar el plan de Dios. Y dentro de esos instrumentos, ahí van a aparecer los discípulos, ahí va a aparecer la gente, ahí va a aparecer este asno, este burrito, donde se monta el Señor Jesucristo, con todo como parte del plan de Dios. Aquí lo que queremos aprender es cómo es que tú, como instrumento de Dios, puedes continuar ese plan de Dios. O, en su caso, nosotros mismos podemos obstaculizar ese plan. En segundo punto, vamos a ver cualidades de carácter examinadas por el plan de Dios. Es decir, que en este trayecto, en este proceso, tú y yo vamos a ser probados para ver con qué intención estamos siguiendo al Rey. ¿De acuerdo? Entonces, ahí están los dos aspectos, dos conceptos que queremos ver, instrumentos que movilizan el plan de Dios, que lo hacen andar, que le dan continuidad al plan de Dios. Y también en ese plan de Dios, en este en este proceso, tus cualidades, mis cualidades, tu carácter, mi carácter, van a estar siendo probados. Así es que, ¿qué te parece si oramos y luego entramos en detalle a la enseñanza? Vamos a orar, entonces, si me acompañas allí con una oración. Padre, llegamos delante de tu presencia con un gran gozo, con un gran gusto de que podemos conectarnos contigo a través primero de la oración, a través primero de tu palabra, que es lo más importante, tu espíritu, que es el mismo espíritu en cada uno de nosotros. Pero bueno, gracias a ti por las herramientas que de alguna u otra manera has dispuesto y están disponibles para que nos podamos conectar y disfrutar de este tiempo en tu palabra. Así es que, Señor, no me queda más que decir, bendice este tiempo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, eso es lo que queremos, que Dios bendiga. Vamos a preguntarnos primero, ¿cómo manejamos los tiempos difíciles? ¿Cómo manejas tú los tiempos difíciles, las crisis? Yo no sé si has sabido de personas, hermanos, familiares, amigos o vecinos que de alguna manera han sido afectados por este virus o por esta pandemia. He estado cercano de amigos, a un pastor que ha fallecido por esta situación. Otros pastores que, aunque no los conozco, han fallecido. Personas que han tenido problemas por este virus y son crisis. Imagínate a las familias afectadas, cómo levantarse de este trauma. ¿Cómo pasas o cómo manejamos los tiempos difíciles? ¿Por qué lo pregunto? Porque déjame decirte que el Señor Jesucristo va a pasar por un tiempo difícil. Imagínate, durante 3 años y medio, ha estado en su ministerio, ha estado proclamando el evangelio, ha estado haciendo milagros, ha estado levantando, resucitando a los muertos, ha quitado demonios, ha recobrado la vista de personas, pero en este momento, ahora ya se enfila a la ciudad de Jerusalén para una misión, es decir, está en la última semana, la semana crucial, donde tiene que enfrentar su destino, es decir, la cruz. Un destino que Él eligió, un destino que el Padre diseñó para que tú y yo pudiéramos tener la vida eterna. Así es que imagínate, es un momento difícil, una encrucijada, donde en un momento dado tal vez tú y yo podemos decir, oye, sigo adelante con el plan, a pesar de cómo se ve allá adelante, a pesar de los sacrificios que he visto que hace el pastor o los líderes, sigo adelante, a pesar de que tal vez para el cristiano se ponga difícil la situación en momentos futuros por este asunto de lo que el mundo cree, este mundo al revés, como decía Matías la semana pasada, donde se cree en cuanto a las ideas del aborto, del homosexualismo o la ideología de género, y créeme que se va a poner complicado para ti y para mí como creyentes que tenemos identidad, que tenemos valores, que tenemos principios diferentes a lo que cree el mundo. Y es un momento en el que tal vez tú puedas decir, ¿sigo adelante o no? El Señor Jesucristo está enfrentando este momento. Lucas 9:51. Por favor, acompáñame, Lucas capítulo 9, versículo 51. Y aquí está en un momento crucial. Dice el 9:51 de Lucas, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba
afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Es decir, hay momentos cuando tú y yo tenemos que afirmar nuestro rostro, tenemos que actuar con determinación para dirigirnos hacia una meta y hacia un objetivo que está allí adelante. Un trabajo que hay que hacer, un sacrificio que hay que realizar, un trabajo exhaustivo que sus pastores y sus líderes tienen para seguir adelante y llegar con la palabra de Dios a una gente que necesita tanto esa palabra. Entonces tú puedes decir o sigo adelante o no. Tienes que afrontar, tienes que dirigirte resueltamente a ese Jerusalén que está ahí adelante para cumplir con el plan de Dios, y tú puedes ser ese instrumento que Dios utilice, o puede ser hacerte a un lado, pero Dios de todas maneras va a continuar con su plan y va a utilizar a otra persona. Entonces, en esta determinación de seguir al Rey, tendremos en nuestras vidas momentos cruciales, situaciones donde decidamos volver atrás o seguir adelante. Este es el momento en donde se encuentra el Señor Jesucristo. Si me acompañas a Marcos, capítulo 11, voy a leer los versículos del 1 al 3. Y vamos a ver aquí esos instrumentos que Dios utiliza para movilizar, para agilizar, para que el plan de Dios siga en marcha. Marcos 11, versículo 1. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado, desatando y traedlo. Y si alguien nos dijere: ¿por qué hacéis eso? Decir que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Varios elementos que podemos ver aquí en esta porción. El primero de ellos, pues estar ahí en esa montaña, en el monte de los Olivos. Abajo se ve la ciudad de Jerusalén, y ya te imaginarás, si hacemos un poco de imaginación, al Señor Jesús viviendo a futuro ese momento donde va a ser latillado, donde va a ser castigado, donde va a ser insultado, y donde al final lo van a subir a una cruz para morir por ti y por mí, por nuestros pecados. Y ahí está el Señor Jesús afrontando su carácter, su rostro, para dirigirse a ese Jerusalén. Bueno, instrumentos que movilizan. Hay instrumentos allí que movilizan y que siguen en marcha. Eso, pero los discípulos, por ejemplo, 2 discípulos a los cuales el Señor les dice: vayan a la aldea que está aquí enfrente y se van a encontrar un asnito, un asno, un burrito, un pollino, dice otra traducción, hijo de asna, porque lo van a traer. Y si alguien les pregunta que para qué lo quieren, simplemente, o si alguien les dice por qué quieren llevarse el asno, simplemente ustedes van a decir: el Señor lo necesita. Muchos datos podemos dar aquí, pero por cuestión del tiempo, solo podemos decir que en el caso de los discípulos, las dudas, los cuestionamientos que se harían, ¿verdad? Cuando tu pastor, tu líder, el que tiene la visión, el líder de jóvenes, el discipulador, te dice: vamos a hacer esta tarea ahora, traemos este proyecto, traemos ahora este objetivo y vamos a trabajar de esta manera. Tal vez tú dices: bueno, no es el tiempo, no es el momento, y entonces es cuando tú dudas, cuando te cuestionas, y es el momento entonces cuando tú te encuentras en ese punto crucial donde dices: avanzo, apoyo este proyecto, o simplemente me hago para atrás, o peor, estorbando el proyecto. No se va a poder, Pastor, Matías, Vero, ese plan que tú traes, Chuy, no, ni lo intentes, eso no se va a poder. Instrumentos que movilizan el plan de Dios. El plan de Dios se va a hacer, ¿verdad? Incluyéndonos, excluyéndonos, o incluso estorbando ese plan de Dios. Otro aspecto, otro elemento en estos instrumentos que movilizan el plan de Dios es este asno, ¿verdad? Bueno, los dueños también, los dueños del asno también es otro elemento, esos instrumentos que permiten dejar a los discípulos que se lleven a este asno. Pero de eso vamos a platicar en el segundo punto. Por lo pronto, la frase interesante aquí es que
si los dueños del asno en un momento dado dijeran, ¿qué haces desatando ese asno? La respuesta de los discípulos, conforme al plan de Dios, conforme a lo dijo el Señor Jesucristo, es, díganle que el Señor lo necesita. Y aquí quiero concentrarme en este aspecto, las veces que aparece desatar en este pasaje o en los pasajes que son iguales en Lucas o en Juan o en Mateo, que a propósito es uno de los pocos pasajes que aparece en los 4 evangelios. ¿Qué nos enseña este desatar? Dígale que el Señor lo necesita. Que a veces tú y yo estamos tan anclados, tan atados a nuestra forma de ser, a nuestras costumbres, a nuestras tradiciones, que por esa atadura no podemos liberarnos, no podemos dar un paso al frente, no podemos caminar para seguir el plan de Dios dado por esos instrumentos que Dios ha dejado como los líderes o los pastores. ¿Te das cuenta? Sí, sigues conmigo en este aspecto. ¿Cuántas cosas? Actitudes pesimistas. A veces, no estoy de acuerdo con esto. O yo pienso que se debe de hacer de otra manera. Estoy de acuerdo en que podamos diferir en cuanto a cómo hacer las cosas o no. Pero si el líder lo dice, bueno, yo sé que tenemos que cuestionar, pero tenemos que apoyar la visión del liderazgo. Así es que, ¿qué otras cosas son las que a ti ya en lo personal te detienen para cumplir un plan de Dios que Dios quiere y que es muy obvio y que es un objetivo, que Dios quiere que leas la palabra de Dios, por ejemplo, que estés en oración, que dejes ese hábito que está en tu vida y que te está estorbando y que no te deja avanzar? En esta cuestión, Dios está diciendo, desátenlo porque el Señor lo necesita. Y ese es el mensaje para ti, que desaten esos amarras que te están deteniendo para no seguir adelante en el plan que Dios tiene para tu vida. Y aquí dos imágenes para que tú puedas ubicarte a veces cómo andamos cuando estamos con esas ataduras. En Juan 11, 43 y 44. No vamos a ir al pasaje, solamente para que tú lo anotes. Juan 11, 43 al 44. ¿Recuerdas que allí en Betania Jesús levantó de los muertos a Lázaro? ¿Recuerdas cómo cuando el Señor le dice, Lázaro, ven fuera? ¿Cómo estuvo andando y caminando Lázaro? Pues con las vendas, ¿verdad? Con sus vendas, con su vendaje y caminando muy difícilmente. A veces, hermanos, amigos, así somos en la vida como creyentes. Traemos nuestras ataduras que hemos traído desde el nacimiento por situaciones, por circunstancias, por decisiones a veces, y eso no nos deja avanzar en el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Acuérdate de que somos esos instrumentos o queremos ser esos instrumentos que movilicen el plan de Dios, no que lo estorben, ni siquiera que nos hagamos a un lado, sino que Dios nos utilice. Otra imagen, Lucas 18, versículos 18 al 30, y te voy a platicar la historia. Tampoco vamos a ir, pero solamente para que identifiques la historia. Este hombre rico al cual el Señor viene al Señor y le dice al hombre rico, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? El Señor le dice, pues los mandamientos, amar, no mentir, no robar. Él dice, lo he hecho todo desde mi nacimiento. Y el Señor le dice una cosa más, te falta una cosa más, vende todo lo que tiene y dalo a los pobres. Ese es uno de los mandamientos que tiene que ver con no codiciar, que tiene que ver con no tener como un ídolo al dinero o a las finanzas. Y eso era lo que estorbaba a este joven rico, simplemente esa barrera que si la quitaba, él podía desatar ese hábito, esa forma de pensar, su pecado, para ser un instrumento que él. Imagínate a este hombre rico con esos recursos siendo utilizados por Dios. ¿Qué cosas tienes en tu vida? ¿Qué son esas cosas que te siguen atando para que el plan de Dios a través de ti no se vaya a cumplir? Te digo que el plan de Dios sigue adelante, pero si tú tienes esas ataduras,
no vas a ser ese instrumento útil en las manos de Dios. Él va a usar a otro instrumento. La iglesia de Guadalajara es ese cuerpo que necesita esos instrumentos para movilizar el plan que Dios tiene a través de sus líderes. Tú tienes tus talentos, tus dones, tus recursos, tus habilidades para agrandar, para continuar en marcha, hacer continuar en marcha el plan de Dios. Pero cuidado, esas ataduras te pueden detener. Versículos 4 al 7, Marcos 11, 4 al 7, no perdamos la idea de que estamos siguiendo al Rey, de que el Señor está enfrente de la ciudad de Jerusalén y Él quiere instrumentos que movilizan, que ponen en marcha su plan. Versículo 4 de Marcos 11, si regresamos, fueron estos dos discípulos y hallaron el pollino, este asno pequeño, atado afuera a la puerta en el recodo del camino y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron, ¿qué haces desatando el pollino? Entonces les dijeron como Jesús había mandado y los dejaron. Los dueños permiten usar de sus recursos y sus herramientas, o sus recursos como herramientas, como esos instrumentos para movilizar el plan de Dios. A lo mejor entonces tú tienes dones y talentos y a lo mejor hay cosas que están estorbando en tu vida, pero también tal vez tú tengas eso que hace falta para que el mecanismo del plan de Dios a través del cuerpo de Cristo que se llama Iglesia Bautista de Guadalajara pueda continuar, pueda andar, pueda seguir andando. Y ese recurso, esa herramienta a lo mejor eres tú, o a lo mejor tú lo tienes. Tus ofrendas, por ejemplo, son ese recurso que Dios va a utilizar. A lo mejor tú tienes un vehículo, un coche, en donde digas, oye, pues, ¿qué hacemos ahora? A lo mejor tú tienes la habilidad de dibujar, de pintar, de enseñar a los niños. A lo mejor tú tienes un recurso en tu casa que se puede utilizar en la iglesia o cuando salgan a visitar o cuando salgan a una plaza para evangelizar. Tú puedes decir, bueno, yo tengo una conexión, yo tengo una extensión, yo tengo una bocina, yo tengo una plataforma. ¿Qué recursos tienes que Dios quiere usar a través de tus líderes, a través de la iglesia donde tú estás formando parte para ir movilizando el plan de Dios? ¿Qué cosas necesitas desatar, hermano, en tu vida para que Dios te use? ¿Qué cosas necesitas un poco desligarte y no tenerlas tan en ti y desprenderte de ellas para que sean instrumentos o herramientas en las manos de Dios en ese plan? Tal vez sea esas cosas que tú estás guardando en secreto y necesitas liberarte y necesitas confesarlo a tu líder, a tu pastor, para trabajar en ese hábito que te está deteniendo, que te está aprisionando para no avanzar como instrumento que Dios quiere usar. Tus afanes, tal vez el afán por el trabajo, por la vida, por la salud, por tu físico, por el ejercicio, hay tantas cosas que nos detienen. Tu hábito de ver televisión, tal vez ahora en esta pandemia, o tu hábito de estar en las redes sociales, que normalmente lo mencionamos. Todo tiene su momento y todo tiene su lugar, pero lo más importante, el lugar más importante y el tiempo más importante se lo tienes que dar a Dios. A lo mejor dices, bueno, yo tengo un problema, pero realmente no es importante. Bueno, déjame decirte que todo es importante, y por muy pequeño que sea ese detalle, tenemos que desatarlo porque el Señor nos necesita. Entonces, necesitamos revisar qué es materialismo, tu forma de pensar. Matías comentaba la semana pasada que a veces nuestra forma de pensar allá con la gente de fuera los inhabilita para acercarse a Dios. Bueno, da ese siguiente paso de crecimiento. Y si hoy es el momento para desatar esas cosas, bueno, pues que Dios te hable en ese momento, que vayas con tu pastor, que vayas con tu líder, que vayas con los líderes de la iglesia para que puedas enfrentar y confrontar esa situación. Y mira, con todo el amor de los líderes, ellos te van a ayudar a quitar esas cosas que estorban en nuestras vidas. En mi caso, había cosas que estaban estorbando, que estorbaban en el avance de mi vida. No te avergüences, tú y yo somos muy semejantes en este aspecto de dejar las cosas, de esas cosas, para seguir adelante. Entonces, entrega a Dios
tu vida, entrega a Dios tus recursos, entrega a Dios tus habilidades y recursos. Para terminar este punto, ¿has escuchado este aspecto de el punto de no retorno? Te lo comento porque me parece que este es un punto de no retorno para el Señor Jesucristo en su ministerio, donde, como te digo, está la ciudad de Jerusalén al frente, donde Él va a dar su vida por muchos. Ese momento donde Dios, en el huerto, Él le dice: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero si es necesario, pues adelante, yo estoy para pasar. Es un momento crucial. Es como un punto de no retorno, y donde dices: de aquí puedo seguir adelante o aquí me puedo volver atrás. Imagínate a un avión que va a atravesar de un continente a otro y tiene tiene que atravesar todo ese océano, el Pacífico o el Atlántico, perdón, ya me acordé del fútbol. Bueno, de un continente a otro, y va en ese avión, y él a mitad de camino tiene que revisar su combustible. Y si él dice: bueno, con este combustible yo estoy seguro que puedo llegar a la otra orilla, adelante, avanza. Es un plano, un punto imaginario de no retorno. Pero si él sabe a mitad de camino que con ese combustible no le va a bastar para llegar a la otra orilla, es momento de decidir ir hacia atrás para recargar de combustible y hacer otro tipo de estrategia. Más o menos. Así nosotros en nuestras vidas tenemos puntos de no retorno. Tal vez en tu vida has pasado por esos momentos en donde dices: veo el futuro y no estoy listo, preparado para seguir avanzando. O veo mis ataduras y no me siento tan a gusto para seguir avanzando. Siento que esas ataduras me jalan, como la gravedad en la tierra, me tienen atado a la tierra y no puedo volar, no puedo seguir adelante. Puntos de no retorno. Examina tu vida. Y es importantísimo que tú ahora tomes una decisión para quitar esas cosas que están atando tu vida, y Dios no te pueda utilizar como ese instrumento que moviliza su plan. Así es que habla al final con tus líderes, con los pastores de tu iglesia. Estamos viendo entonces, siguiendo al rey en esta encrucijada, en esta entrada triunfal en Jerusalén. Ya vimos instrumentos que movilizan el plan de Dios. Ahora vamos a ver, como te digo, que en este plan, de alguna manera, se prueban tus actitudes, mis actitudes. Y ahí vamos con Dios como esta multitud que sigue al Señor, unos cantando, otros alabando. Pero como hemos dicho, y tal vez tú has escuchado esta expresión, muchos de los que estaban cantando Hosana al Señor, al Rey que viene en el nombre de nuestro Padre, nuestro Rey David, muchos de ellos, unos días después, estaban gritando: crucifícale, crucifícale. ¿Por qué? Bueno, porque su actitud no era la correcta. Cualidades examinadas por el plan de Dios. En este plan de Dios, en este proceso, tu carácter, mi carácter, va a ser probado, va a ser examinado para ver si realmente seguimos al Señor con una actitud correcta. Y aquí la pregunta para empezar sería este segundo punto: ¿qué te motiva seguir al Rey? ¿Qué es lo que te motiva? A lo mejor es temor por lo que está pasando ahora. A lo mejor es una falsa ilusión. Dices: bueno, por si las dudas voy a seguir en esta iglesia, por si las dudas voy a creer lo que dice la Biblia, lo que dice el pastor o el pastor de jóvenes. Pero déjame decirte que hay varias actitudes cuando sigues al Señor. Ojalá que tu actitud sea esa actitud correcta, sincera, honesta, decir: yo entiendo que Dios es amor, que ha mandado a su Hijo Jesucristo a morir por mis pecados. Yo he creído en ese sacrificio y quiero seguirle por lo que ha hecho en mí. Un grupo de los que siguen al Señor Jesucristo es así. Mira, Marcos 11, vamos a leer versículos del 8 al 11, es la segunda porción. Marcos 11, versículo 8.
También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino, y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David, que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Pero aquí, bueno, lo importante es esta multitud que sigue a Jesús. Vamos a ver unos 2 o 3 grupos. El primero de ellos, los que han experimentado una relación con Dios, los que han experimentado su poder, los que han experimentado la salvación, como tú y yo tal vez hemos experimentado sus misericordias. Por ejemplo, Bartimeo, este hombre con problemas en su visualización y que el Señor lo sana y ahora puede ver. ¿Tú te imaginas a alguien con ese impedimento en su vida y luego que Dios lo haya tornado, haya cambiado y que ahora pueda ver a aquella mujer o aquel hombre en el cual sus hijos están tomados por un espíritu inmundo o por un demonio y está ahí atado a ese hábito, a esa forma de pensar, a esa forma de ser, y ahora totalmente cambiado, sigue al Señor? ¿Cuánto agradecimiento tendrán aquellos o tendremos aquellos que hemos visto en nosotros mismos y hemos experimentado el poder de Dios? Esos son algunos seguramente de los que están ahí siguiendo al Señor Jesucristo. ¿Tú de quién eres? Vamos a ver a qué grupo tú y yo podríamos corresponder. ¿Eres de estos, de este grupo? Y ojalá que sí. Mi ruego, mi deseo es que tú seas. Si ahorita tienes dudas, ojalá que pronto te convenzas de que lo mejor es seguir al Señor por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y un principio aquí: cuando experimentas en forma real la experiencia, experimentas a Dios en tu vida, no te queda otra más que seguir al Señor de cerca, seguir al Rey, como lo han hecho algunos de ustedes y muchos de ustedes, como hemos visto el testimonio de gente que sigue al Señor de todo corazón. Vamos a ver los que siguen al Señor, otro grupo, simplemente porque han visto el poder de Dios. Tal vez no lo han experimentado, han seguido de cerca por las dudas al Señor Jesucristo a través de Betania, a través de Tiro, de Sidón, de Capernaum, y de lejos ven al Señor Jesucristo, pero tal vez como tú y yo en algún momento no queremos dar ese paso para entregar nuestras vidas al Señor Jesucristo. Son aquellos que han visto todas las maravillas. Lucas 19:37, por favor, acompáñame al libro de Lucas, capítulo 19, versículo 37. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Pero bueno, de estos podemos dudar, porque hay mucha gente que ha visto el poder de Dios y las maravillas de Dios y no se ha entregado a Él. Ese es otro grupo, entonces, aquellos que estuvieron en la resurrección de Lázaro, por ejemplo. Imagínate ver ese milagro. ¿Te imaginas ahora ver un milagro así? Bueno, yo creo que ni siquiera viendo eso, la gente, algunos de las gentes se acercarían siguiendo a Dios. Así es que ese es otro grupo. Ojalá que no seas de ellos. Y si estás en ese grupo, muévete al grupo de aquellos que sinceramente siguen al Señor Jesucristo. Y no solamente porque ven su poder y los milagros. Experimentar la vida en Cristo Jesús es otra cosa, hermano, es una plenitud de vida. Y no te digo que es de la noche a la mañana, es un proceso que dura a lo largo de la vida, pero mucho tiene que ver en cómo te acercas al Señor, a la iglesia, y usar los recursos que Él ha dejado. Vamos a ver un tercer grupo, y con este es el último grupo, los que querían ver el poder de Dios, es decir, aquellos que querían ver la manifestación del poder del Señor Jesucristo, implantando ya su reino. Por eso decían, muchos gritaban, Hosana, que quiere decir, salva ahora, te rogamos. Tal vez habían escuchado la porción allá en el Antiguo Testamento de Zacarías 9:9, el profeta Zacarías
9:9, escribiendo precisamente este momento donde él dice, en un momento dado, en un momento perfecto y exacto, en ese plan de Dios, el ungido se montará sobre un pollino, un hijo de asna, y entrará en la ciudad. Ese es el momento, ese es ahora. Cuando el Señor, en esta porción, el Señor Jesucristo montando sobre un pollino, está entrando a la ciudad de Jerusalén. Tal vez algunos fariseos, algunos escribas, esos gente conocedora del Antiguo Testamento, está pensando en ese versículo, pero está dudando y diciendo, ¿será este el cumplimiento de la profecía? Otros simplemente están alabando a Dios simplemente por el hecho de que quieren ver de alguna manera la manifestación del reino del Señor Jesucristo y viendo sus necesidades egoístas, es decir, librarse del yugo opresor de los romanos. ¿Cuál es la actitud correcta? ¿Cuál es tu actitud? ¿Solamente es porque Dios va a satisfacer tus necesidades? Conozco gente que se acercó a la iglesia, se acercó a Dios, pero cuando el Señor no les concede su necesidad o su petición, simplemente se dan vuelta y se marchan. Tal vez ese grupo sea así. Aquellos que quieren buscar solamente un beneficio personal, honesto, sincero, tal vez, pero no ven más allá de sus necesidades. Y ojalá que seamos ese grupo que queremos ver más allá de nuestras necesidades. No lo que Dios nos ofrece en el aspecto económico, social, relacional, en el área material, sentimental, emocional, sino buscando lo más apremiante, es decir, nuestra salvación, sanar nuestro problema espiritual. Entonces, contrariamente a estos que alaban así, bueno, nosotros tenemos que adorar y alabar a Dios de una manera sincera, alabándolo en los momentos en que estás pasando por esos tiempos difíciles, diciendo, pues gracias Dios, aún por esta situación. Cuando estés con amigos platicando, un Dios te bendiga, un gracias a Dios, puede hablar de tu testimonio y de que adoras sinceramente a Dios. Entonces, lo que tal vez la mayoría de este grupo quería era la libertad que ellos consideraban lo más importante, mientras lo que Dios quiere ofrecer es esa libertad que es la más apremiante, es decir, la salvación de nuestro ser, de nuestra vida, de nuestra alma, de nuestro espíritu, de nuestro cuerpo, a través de lo que el Señor Jesús hace. Entonces, busquemos ser de ese grupo. Hay ocasiones en que nos acercamos a Dios solamente por conveniencias. Como les digo ahora, con esta pandemia la gente se acerca solamente por necesidades personales, para pedir algún favor. Hay otros que siguen a Dios con corazón sincero. Y aquí quiero cerrar, y aquí quiero terminar. Ojalá que tú y yo seamos de ese grupo. Tenemos ejemplos buenos. Tenemos ejemplos allí en la Biblia de estos hombres, de estos discípulos, aunque con dudas y con cierta, pues, ¿qué decirte? Problemas de confianza, siguen al Señor porque saben que Él tiene la respuesta. Tenemos testigos en el Antiguo Testamento, un Moisés, un Elías, un Eliseo, que sabían quién era Dios y le seguían de todo corazón. Pero tenemos ejemplos más cercanos. Y yo quisiera mencionar en estos momentos, porque para mí son un ejemplo, a sus líderes, a sus pastores, que han tenido esa encrucijada en el camino, que han pasado por ese punto de no retorno, de decir, regresamos o continuamos adelante, me imagino, en un momento dado, y han tomado la decisión de seguir adelante porque saben que es el plan de Dios, porque quieren ser esos instrumentos que mueven de alguna u otra manera, mucho o poco, el plan de Dios. Sigamos ese ejemplo de sus líderes, de sus pastores. Y quiero simplemente terminar diciendo que ellos entregaron todo. Tus líderes son un buen ejemplo de eso que podríamos llamar una entrega total de sus vidas para el plan de Dios. Que eso te sirva
Que eso nos sirva como ejemplos, hermanos, en la Iglesia Bautista de Guadalajara, para seguir con los planes, para continuar siguiendo al Rey, para hacer esos instrumentos que siguen dándole marcha como ese reloj al plan de Dios, para que en este proceso podamos examinar nuestro carácter, de qué grupo somos de los que siguen de lejos al Señor o los que dejan todo para seguir al Señor con toda su vida, con todo su corazón. Gracias, pastores líderes de Guadalajara, por este ejemplo que nos dan a la iglesia y a otros también, que podamos seguir ese ejemplo. Yo te invito a que en esta mañana tú reconsideres, reflexiones eso en tu vida. Te invito a que veas este cuadro, te invito a que veas estas vidas, estos ejemplos, y estemos dispuestos a también como ellos entregar nuestras vidas al Rey. Te exhorto a que identifiques cuáles son aquellas cosas que están deteniendo, que te están atando para no servir al Señor e incluso para estorbar la obra del Señor. Te invito a que adores y alabes a Dios por todo lo que ha hecho, por lo que ha hecho en las vidas de muchos que le siguen de todo corazón. Yo quisiera terminar con una oración y después dejar el tiempo a su pastor, a Matías, para que él concluya con este mensaje. Si me acompañas ahí desde tu lugar, inclinando nuestro rostro, cerrando nuestros ojos para orar.